Continuando con la digitalización de videos filmados en la década del 90 y 2000, el Centro Eboliano de América presenta en el día de la fecha la exposición dada por el licenciado Marcos Guío en conmemoración al centenario del nacimiento de Julius Evola durante el mes de mayo de 1998. El 19 de mayo de 1898 nacía en la ciudad de Roma el varón Julius Evola, del cual justamente hace 2 días se acaban de cumplir 100 años de su nacimiento. Hablar de la figura de Evola es realmente una responsabilidad sin límites. Simplemente yo, en mi calidad de persona que ha asumido la dura tarea de divulgar su pensamiento, traduciendo sus principales obras a nuestra lengua, voy a tomarme la atribución de decir, aunque sea en pocas palabras, las razones por las cuales yo me he tomado esta atribución y los motivos por los cuales he considerado a Evola un pensador fundamental, esencial para los tiempos actuales. Yo tengo que confesar que Evola lo he conocido tarde, pero pienso que no ha sido culpa mía. Lo conocí en el año 1982, justamente en la época de la Guerra de las Malvinas, cuando cayó por primera vez en mis manos un folleto que había traducido, yo recuerdo bien en esa circunstancia, un grupo nacionalista o nacional revolucionario llamado Alcedade, había traducido y publicado acá en la República Argentina un folleto que a mí me resultó de una importancia sin igual, que se denominaba La Doctrina Aria de la Lucha y la Victoria. Y fue realmente algo revelador para mí, lo tengo que confesar, porque yo tenía alguna referencia, pero muy lejana y muy remota de Evola, por plumas ajenas. Yo en esa circunstancia tenía una vinculación muy estrecha con el nacionalismo católico. Leía, por ejemplo, una revista que se llamaba Micael, ¿no?, que ustedes posiblemente hayan oído hablar, y había leído en una circunstancia una reseña de unos libros de Evola que se habían publicado en España, que eran la Doctrina del Grial y la Tradición Hermética, y bueno, pero una reseña que realmente servía para tirarlo totalmente por el suelo. Y la imagen que se tenía, que no solamente yo, sino que era un poco la que teníamos todas aquellas personas que habíamos tenido una formación universitaria, que se trataba de un pensador más o menos asimilable a Madame Blavatsky o a Gurdjieff, ¿no?, un mago. Yo recuerdo siempre la imagen del mago Evola, ¿no? Pero al ver esa obra justamente fue, como les podría decir, como una especie de revelación para mí, porque en esa obra se trataba un texto que yo había leído, ¿no?, que era el Bhagavad Gita, un texto brahmánico de cosmovisión hindú, y se hacía un análisis de una profundidad sin igual, y que me permitía a mí valorar ciertas cosas que en su momento yo había leído del Bhagavad Gita, pero que no había sido capaz en su momento de rescatar. Pero principalmente la función del héroe, la función del combatiente, y más todavía, ¿no?, en una circunstancia como la Guerra de las Malvinas, en la cual realmente ese texto tenía mucha importancia y mucho valor. Y así fue como, bueno, lo primero que hice fue tomar contacto con esas obras que había leído y me encontré con obras extraordinarias desde todo punto de vista. Pero enseguida se me despertó una gran curiosidad. ¿Por qué no se habían traducido lo que era la obra principal de Evola, Rebelión contra el Mundo Moderno? Porque yo les quiero decir lo siguiente: todo autor tiene una obra que es fundamental. Yo me preguntaría, ¿qué hubiera pasado si en la República Argentina no se hubiera traducido, por ejemplo, la Crítica a la Razón Pura de Kant, y se hubiera traducido en cambio solamente la Metafísica de las Costumbres de Kant? La Crítica a la Razón Pura es la obra medular de ese pensador. Y Rebelión contra el Mundo Moderno es la obra medular de Evola, es la que permite inclusive
comprender obras menores como la tradición hermética, la doctrina del Grial, etc. ¿Y por qué había pasado que durante 60 años, que se publicó por primera vez Rebelión contra el Mundo Moderno en el año 1934, nunca se lo había traducido en el mundo de habla hispánica? Yo lo primero que hice, y continúo un poco con mi experiencia personal, fue aprovechar mis conocimientos del italiano, que es mi segunda lengua. Y solicité a un familiar que me enviara obras de Evola, ¿no? Y asombrosamente recibí 30 obras de Evola, ¿no? Y me encontré con un pensador de una prolificidad inconmensurable desde todo punto de vista. Y bueno, después continué acumulando obras de tal autor, que aclaro que siempre me han resultado desde todo punto de vista de una profundidad directamente sin límites. Además, Evola siempre ha tenido la característica de tratar varios temas, y todos con una grandísima profundidad, aún reconocidos por especialistas, por ejemplo, como decíamos nosotros en nuestra presentación de la doctrina del despertar. Es una obra esencial para entender el budismo, a pesar de no ser un especialista en budismo. Lo mismo el tema del Grial, lo mismo la metafísica del sexo. O sea, todo tema que Evola enfocaba, lo enfocaba con una profundidad absoluta, demoledora, y resultaba inexplicable, ¿no?, este silencio que había en nuestra lengua con respecto a tal figura. Y siempre me pregunté, ¿por qué tuve que ser yo, ¿no?, la persona que después de 60 años tuviera que tomarse la responsabilidad, sin tener medios excesivos, no solo de traducirlo, sino de editarlo inclusive? Porque no hubo una sola editorial en la República Argentina, ni en el mundo de habla hispánica, que se asumiera la responsabilidad de editar esa obra tan importante y trascendente como es Rebelión contra el Mundo Moderno. Y luego les diría que hay otra más trascendente y fundamental, que es Los Hombres y las Ruinas, que tampoco hubo una sola editorial que quiso asumirse esa responsabilidad. Y agrego también otro detalle, ¿no? No es que en la República Argentina se desconocieran pensadores tradicionales, porque Evola, que pertenece, digamos así, al espectro del pensamiento tradicional, de lo que se denominaría el tradicionalismo integral, ¿no?, que es aquel pensamiento que discute, cuestiona hasta sus últimas consecuencias la modernidad del mundo moderno. Es un pensamiento crítico sin atenuaciones de la modernidad. En la Facultad de Filosofía y Letras yo siempre recuerdo que fue allí donde yo conocí a René Guénon, y lo conocimos mucho junto con el amigo Vilcati, casualmente, que fue compañero mío en la Facultad de Filosofía y Letras. Había en esa época un director del Departamento de Filosofía que promovía el pensamiento de René Guénon, que era el profesor Ativera. Y sin embargo, nunca se lo había mencionado jamás a Evola en la Facultad de Filosofía y Letras. Y más todavía, cuento otra anécdota personal. Yo fui por muchos años allegado colaborador del doctor Víctor Marzú, que era el titular de Filosofía de las Religiones en la Facultad de Filosofía y Letras. Luego fue embajador de la UNESCO, y después de varios años yo tuve un encuentro con él, ¿no?, cuando él volvía a la Universidad de Buenos Aires, y yo ya había tomado conocimiento de Evola, y en una conversación le saqué el tema de Evola. Y él me preguntó, ¿y quién es Evola? O sea, directamente, ¿no?, se lo ignoraba, se lo desconocía olímpicamente, ¿no? Y peor todavía, en el ámbito de la filosofía de las religiones, ¿no?, que es justamente un ámbito en el cual es indispensable tener un conocimiento de Evola. Se lo comparto o no. Yo le diría más todavía. Hoy estoy convencido, ¿no?, que toda persona, sea de la tendencia que sea, no puede considerarse mínimamente culta si no ha tenido un conocimiento de esa obra fundamental que es Rebelión contra el Mundo Moderno. Porque es una obra en donde con una precisión absoluta se formulan lo que es el pensamiento tradicional como una alternativa clara y precisa con respecto al mundo moderno. Es la obra en donde con más contundencia se pone el dedo en la llaga con respecto a la modernidad. Es la obra antimoderna por excelencia, y al mismo tiempo la obra en la cual se expone con una absoluta claridad lo que es el mundo de la tradición. Insisto que por muchos años yo me quedé en la duda, en la ignorancia de saber por qué, y hasta que se me reveló la circunstancia de por qué Evola ha sido mantenido
durante tanto tiempo en nuestro mundo de habla hispánica bajo un manto de silencio, y que aún ahora, después de 4 años de haberse editado Rebelión contra el Mundo Moderno, no ha habido un solo medio periodístico, académico, cultural significativo, no solo en la República Argentina, sino en todo el mundo de habla hispánica, que se haya ocupado de mencionar esta obra, aunque sea críticamente. Fue el año pasado, cuando los miembros del Centro de Estudios Ebolianos, la edición de Heracles, abrió un stand en la Feria del Libro, justamente con la intención de divulgar la obra de Ébola. Y entre los múltiples visitantes que tuvimos en nuestro puesto, en nuestro stand en la Feria del Libro, en una circunstancia apareció un sacerdote, que fue muy fácil reconocerlo a la orden a la cual él pertenecía, ya que era un sacerdote que estaba con sotana. Y hoy en día sabemos que los sacerdotes no llevan sotana por lo general. Era un sacerdote de esos que se denominan tradicionalistas, integristas, lefebristas, y le pregunté, ¿por qué no leen la obra de Ébola? Y me contestó, nos tienen prohibida la lectura de la obra de Ébola. Mi superior me ha prohibido la lectura de la obra de Ébola. Al poco tiempo, después de esta, digamos así, infidencia, sucedió lo siguiente, que esa misma orden religiosa sacó por el primer artículo en contra de Ébola, que salió en la República Argentina, ¿no? Que fue justamente un artículo que saca la orden lefebrista en una revista que ellos editan, ¿no? O sea, críticas de muy grueso calibre en contra de Ébola, que no era de ellos, porque como había dicho el sacerdote, ellos no lo pueden leer, por lo tanto tampoco lo pueden criticar, porque para criticar algo hay que leerlo en primer lugar, ¿no? Entonces ellos no lo habían leído. Entonces, ¿qué hacían? Reproducían un artículo de alguien que lo había leído y que era terriblemente crítico. Entonces ahí entendí la razón, la causa, porque después de esa vino otra crítica, de otra publicación de una orientación parecida, clerical, güelfa, también tremendamente crítica hacia la figura de Ébola. ¿Qué era justamente lo que tanto molestaba de Ébola? ¿Cuál era la originalidad propia de Ébola que de alguna manera lo convertía en un filósofo casi prohibido? Ébola se distingue profundamente de otros pensadores en un hecho fundamental. No es el primero en explicar la crisis del mundo moderno, porque críticos del mundo moderno han existido varios. Ha existido René Guénon, ha existido Spengler. En la República Argentina tuvimos también un gran crítico de la modernidad, que tenemos que también reconocerlo, si bien no era muy original, pero fue un crítico, un elaborador de la crisis de la modernidad en sus distintas etapas, en sus distintos ciclos históricos, que fue el padre Julio Membiel. Pero todos, a diferencia de Ébola, en el momento que elaboraban su crítica, concebían la crisis y la decadencia de la modernidad como un fenómeno de rebelión, de insubordinación, de lo que en el mundo representaba lo inferior respecto de lo superior. En el análisis que hacía el padre Membiel en su obra, él remontaba la crisis de Occidente a la rebelión del monarca en contra del Papa, y mencionaba un hecho que para él era el fundamental, que era el inicio de la decadencia de Occidente, que es cuando el rey Felipe el Hermoso secuestra al Papa, lo ultraja y da origen a lo que más tarde será el absolutismo monárquico. Y luego la seguidilla de decadencias y de revoluciones, el liberalismo, la Revolución Francesa, el comunismo, la Revolución Rusa, siempre lo inferior se insubordina contra lo superior. Pero Ébola dice algo diferente. Y ahí viene un poco lo que podríamos decir las reservas de los sectores vinculados estrechamente al papado,
pero no al catolicismo, porque esto va a ser importante señalar la gran diferencia. Él dice que la decadencia sobreviene no porque lo inferior se insubordine contra lo superior, sino que es lo superior que decae en primer término. Por ello, remontándose específicamente al tema que a nosotros nos interesa, que es la crisis de la civilización occidental, el origen de la crisis no es la insubordinación del monarca en contra del Papa, sino que es el conflicto por las investiduras. Es cuando la Iglesia cesa en su función esencial de consagrar a través de los ritos el imperio, de sacralizar el mundo para invadir, interferir en la esfera política, y eso es propiamente lo que se denominará el golpismo. Ese es el origen de la crisis. Es lo superior que se aparta de su sentido originario. Es lo superior que se aparta de su función elemental, porque nunca, si eso no hubiera acontecido antes, lo inferior posteriormente se hubiera insubordinado. Y ahí estaba la gran diferencia. Y eso era lo principal que generaba reservas fundamentales. Porque quienes denuncian y ponen el acento en esa primera acción subversiva acontecida en la historia de Occidente, están dando la clave para comprender los tiempos que posteriormente se desarrollarán y aún la crisis de nuestro tiempo. Porque para Évola, la modernidad, y en esto podemos decir que también Guénon lo acompaña, lo moderno es propiamente un intento inveterado, permanente, presente en todas las etapas de la historia universal. No debe ser confundido con la edad moderna, como se dice habitualmente. Es lo moderno, lo opuesto a lo tradicional, en tanto es un intento por constituir el mundo en función de valores relativos, históricos, materiales y efímeros. Es lo que podría analógicamente mencionarse como un fenómeno de satanismo o como un fenómeno de luciferismo. Es un apartamiento de los principios esenciales de una civilización. Y ha tenido a lo largo de la historia diferentes manifestaciones. Una, como mencionábamos nosotros, a través del güelfismo, y otras a través de sucesivas subversiones que se fueron dando a lo largo del tiempo. Pero ahí no terminaba el asunto. No solamente se denunciaba el origen, sino que también se daban las claves con respecto a lo que puede significar en los tiempos actuales una develación del fenómeno subversivo que nosotros estamos viviendo. En una segunda obra, que también decíamos no traducida, denominada Los hombres y las ruinas, Évola nos delata lo que son propiamente los fenómenos de la subversión. ¿De qué manera actúa esta subversión moderna que, como decimos, intenta apartar al hombre de su sentido originario? El sentido originario del hombre, digámoslo por si no lo hemos mencionado antes, es la búsqueda y la realización de la eternidad en este mundo. Mientras que lo moderno es a la inversa, vincular, reducir al hombre a lo que permanentemente cambia, a lo relativo, a lo histórico, a lo temporal. En un capítulo que queremos mencionar aquí, de los hombres y las ruinas, se refiere específicamente a las tácticas que utiliza este enemigo moderno para desviar a la humanidad.
De las distintas tácticas que se mencionan, yo quiero hacer alusión simplemente a dos. La primera de ellas es lo que se denominaría la confusión de la idea con las personas o las instituciones que pueden detentarla. Y aquí al respecto hay que decir algo esencial. Évola ha distinguido con mucha claridad lo que es la tradición de Occidente, el catolicismo, de la acción de ciertas instituciones que han dicho o que han querido en algún momento representarlo. Nunca desde la perspectiva boliviana se puede confundir como dos cosas similares o iguales lo que es el catolicismo de la acción de la Iglesia. Un escritor católico llamado Maritain ha dicho que el catolicismo es un esfuerzo permanente y constante por mortificar la propia conciencia y obedecer lo que la Iglesia hace y realiza. Y esto lo decía en su obra Primacía de lo Espiritual, en donde Maritain condenaba, o mejor dicho, respaldaba la condena que el Papa había hecho de la acción francesa de Maurras. Y esta actitud de reducir la experiencia religiosa cristiana, católica, a la mera aceptación del accionar de la Iglesia y del Papa, es justamente lo mismo que algunos autores, y yo quiero recordar aquí a un autor argentino, Lisandro, denominaban como la arquilatría o como la papolatría, en donde el rol del creyente era reducido a una función pasiva de aceptación y de acatamiento que encontraba sus antecedentes precisos en la orden de los jesuitas, en donde los miembros de esa institución debían encontrarse en una función de obediencia cadavérica con respecto de lo que decía o hacía el superior. Esta actuación que Évola menciona es lo que ha hecho que en muchos periodos de la historia, aún en la República Argentina, nosotros nos encontráramos con una profunda disyunción, con un profundo antagonismo entre lo que han sido nuestras creencias y nuestras concepciones católicas respecto del accionar de la Iglesia. Porque ¿quién ha sido? ¿Qué institución ha sido la que en el momento en el cual en la República Argentina se desarrollaba la heroica guerra de las Malvinas, ¿cuál fue la institución? ¿Cuál fue la institución que intervino activamente para consolidar la rendición argentina? Porque como bien se dijo, la rendición en la guerra de las Malvinas no aconteció en Puerto Argentino sino en Buenos Aires, y para que hubiera rendición era necesario, en primer término, que la conciencia de los ciudadanos abandonara el combate. Y fue justamente el Papa de Roma el que llegó a la República Argentina a promover la paz y la rendición incondicional, porque allí, en esa circunstancia, el valor político, el valor profano, tuvo más importancia que la consolidación y la exaltación de los valores religiosos. Era más importante satisfacer un interés momentáneo que en ese momento tenía el Vaticano que promover una verdadera cruzada y una verdadera acción
de la Argentina en contra del protestantismo y en contra de la modernidad que representaba en aquel entonces Gran Bretaña. Y la otra acción subversiva que nosotros queremos mencionar aquí es la técnica del chivo expiatorio. Cuando la modernidad en algún momento comprende que los hechos son demasiado evidentes, que aquellos que actúan detrás de los bastidores han dado la cara, entonces se trata de concentrar la atención en uno solo. Y así vemos nosotros cómo existe toda una tendencia a querer focalizar los problemas en algunas de las partes de los múltiples brazos con los cuales actúa la subversión. La lectura de Ébola permite esclarecer otros autores de significativa importancia. Guénon sin Ébola es casi un entretenimiento, es un consuelo, porque Guénon tomado exclusivamente es un pensador fatalista, es un pensador que consuela a las personas con respecto al fin de este ciclo y a la posibilidad de una nueva edad de oro que tiene que sobrevenir en el momento en el cual este ciclo llegue a su conclusión. Ébola, en cambio, sostiene la necesidad de la acción heroica por parte de los hombres que sostienen el ideal de la tradición. Los ciclos no concluyen fatalmente, los ciclos no concluyen solos. Es necesario la acción decidida de los hombres a fin de que una nueva edad del espíritu pueda llegar a consumarse. Y Ébola también permite comprender a otro pensador antimoderno y significativo de nuestros tiempos, que es Federico Nietzsche. La frase de Nietzsche, Dios ha muerto, tiene un valor y un significado que desde la óptica eboliana la hacen totalmente rescatable y realizable, porque lo que ha muerto no es el Dios metafísico, no es el Dios trascendente, sino el Dios consuelo, el Dios que consuela a los hombres, que se ofrece como un bastón a fin de que éstos no decaigan y reciban un consuelo con respecto a los males y a las desidias de este mundo. El bastón debemos ser nosotros. El mundo se encuentra en ruinas. Ante la decadencia y ante el declive de aquellas instituciones que podían en algún momento haber representado la tradición, y aquí es una frase que podemos lanzar a quienes han sido o siguen siendo nacionalistas: vivimos en un mundo, en una sociedad en la cual ya no hay más ni iglesia ni fuerzas armadas, y por lo tanto los hombres tienen que agruparse en función de la idea. Tienen que ser las ideas lo que agrupan a las personas. El mundo que nos rodea actualmente es un mundo en ruinas. Y cuando Ébola escribía ese libro, Los hombres y las ruinas, se refería justamente a una situación existencial propia de la sociedad italiana de aquel entonces, en donde habían desaparecido totalmente los puntos de apoyo. Hoy estamos en un mundo en donde no hay puntos de apoyo, en donde nosotros mismos debemos llegar a convertirnos en el punto de apoyo. Y ese punto de apoyo tiene que multiplicarse a partir de las personas que en función de una comunidad en la idea se agrupen. Y la idea de Ébola es a partir de una orden.
Por último, cabalgar el tigre. Este es otro concepto fundamental del pensamiento de ébola, porque se trata justamente de rescatar un saber tradicional en una época de crisis, en una época de disolución. Cabalgar el tigre es recuperar una vieja ciencia, la alquimia, convertir el veneno en remedio, poder utilizar todos los fenómenos destructivos de este tiempo, de la modernidad, con una finalidad catártica, porque ahí está el fin último del hombre, la conquista de la inmortalidad. Lejos está ébola de la tesis existencialista por la cual el hombre se encuentra lanzado en este mundo en contra de su voluntad, sin saber ni por qué ni para qué. Siguiendo a Plotino, el gran maestro de ébola, ébola sostiene que en última instancia la existencia es un acto de elección. Y no solo la existencia, esta circunstancia. No estoy aquí por casualidad, yo mismo lo he elegido. Y elegir vivir en un mundo en ruinas, en un mundo moderno como este, en un mundo crepuscular y decadente, es porque he querido otorgarme una medida muy difícil. La lucha y la conquista de la inmortalidad está en relación estrecha con las medidas que los hombres se han impuesto. Es indudable que no es lo mismo vivir la tradición en épocas en las cuales la tradición brilla como una realidad viva en sociedades tradicionales que existieron en otro momento, que vivir la tradición en épocas en las cuales esta es negada, repudiada sistemáticamente. Por último, digamos que vamos a seguir divulgando el pensamiento de ébola, porque consideramos que es el único pensamiento esclarecedor de estas épocas, y que la próxima obra que prometemos presentar al público de habla hispánica es justamente la biografía espiritual de ébola, que se denominaba El Camino del Cinabro. Bueno, nada más.